27 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida a Pedro Sánchez Sá, de Country Manager en COFACE Ecuador, a propósito del panorama mundial de riesgo país. Es bueno entender este tema y ver cómo influye a veces en una economía con indicadores delicados. Bienvenido, Gonzalo. Revisando el documento que nos han hecho llegar, se habla de la japonización en la economía mundial, en efecto, si se quiere, de desaceleración también en Estados Unidos, el tema del referendo en Reino Unido, se quedan o se van de la Unión Europea, esto se definirá pronto y desde luego tiene su impacto por la gran influencia de Inglaterra en toda la comunidad. ¿Qué va a pasar con la eurozona? Ahora mismo hay elecciones en España, digo yo, como un elemento adicional de las dificultades que han tenido que pasar después de lo de Grecia. Las economías emergentes, la misma China, expectativas de crecimiento grandes y por supuesto el tema de Ecuador, de su deuda, de otros países latinoamericanos que vemos que están en convulsión o en cambios, como el caso de la Argentina hacia un gobierno liberal, Brasil con todo lo que pasa, Venezuela, sus tensiones. Cómo todo este tipo de aspectos están interconectados y afectan en los temas del riesgo país y afectan en estos aspectos que, por supuesto, preocupan a la vida de las personas. Finalmente, afectan a la vida de las personas, para bien o para mal. Bienvenido. ¿Cómo entender este panorama mundial de riesgo país en la actualidad, estos momentos? Ok, buenos días, Gonzalo, Miguel. Bueno, primero quisiera empezar con este término que hemos definido en COFACE como la japonización de la economía. ¿Qué significa esto, no? Japón desde hace alrededor de 20 años ha caído en una trampa económica que es un bajo crecimiento económico y al mismo tiempo unos bajos niveles de inflación, incluso una deflación en determinados años. Llegaron a tener una caída de precios y esto no es sano para una economía porque no es bueno tener un incremento de precios muy acelerado, una inflación muy alta, pero tampoco una caída, porque la caída de precios significa que las empresas están vendiendo menos, que hay una sobreoferta con relación a la demanda. Y eso va a afectar tarde o temprano en el tema de empleo. Claro, sin embargo, tiene una ventaja, que es la continuidad, el saber un poco qué va a pasar, tener las ideas claras. En Japón no hay grandes sobresaltos, salvo aquellos que da la tierra por los terremotos, sí, en materia económica. Ellos sabían que se venía una etapa de recesión, que iba a ser superada levemente en 2 o 3 años. Es decir, en ese sentido hay bastante estabilidad. Yo digo, permite planificar, aun cuando... Sí. Aunque tampoco es muy sano para la economía, porque una caída en precios significa menores márgenes, ¿no? Porque ya, pero con conocimiento de causa, eso me refería. Sí, y el gobierno ha tenido que recurrir ahí, en el caso de Japón, a emitir moneda y a inyectar dinero en la economía para tratar de incentivar el consumo y bajar tasas de interés para fomentar el acceso al crédito, tratar de reactivar la economía, pero no lo ha logrado. Entonces, esta trampa, y estamos hablando de una economía gigante con gran influencia en el mundo y, por supuesto, en la... Exactamente. Zona y este fenómeno que ocurre en Japón desde hace mucho tiempo se está empezando a contagiar o a replicar en otras economías desarrolladas del mundo. Ustedes hablan en su informe en el orden de Estados Unidos también, ¿no? Que es una economía que tiene una influencia gigante, pero que también ha visto avatares tan grandes como la crisis inmobiliaria de hace unos años, la burbuja, incluso la relación con China que hubo de ser fortificada, porque China también veía que un mercado gigante como el Estados Unidos se le estaba cayendo. Hoy, ¿cuál es la situación ahí? Estados Unidos, luego de la crisis del año 2008, ha experimentado una etapa de recuperación económica, pero ahora lo que estamos notando, si bien ha alcanzado niveles de crecimiento aceptables del año anterior del 2.4%, que para una economía como la estadounidense es un nivel de crecimiento muy bueno, ahora lo que vemos es una desaceleración. El crecimiento proyectado en la economía de Estados Unidos es del 2%. ¿A qué se debe? Eso, básicamente, el precio del petróleo, las variaciones en el precio del petróleo tuvo efectos en la industria energética y también en la industria automotriz de Estados Unidos, y ahí hay una desaceleración. Y por otro lado, los sectores que están impulsando el crecimiento económico en Estados Unidos son el sector servicios. El ocio, el entretenimiento, los negocios más relacionados al turismo, la educación también. Esos son sectores en la economía de Estados Unidos en donde están generando muchas plazas de trabajo. Entonces, ese es ahora el motor de la economía estadounidense.
En esas condiciones, ¿cómo ve el panorama de América Latina y del Ecuador? Ok. En todo este contexto mundial, con una desaceleración en general de la economía mundial, lo que vemos en América Latina es que todavía está muy afectada la región en general por la caída del precio de las materias primas, de los commodities en general, ¿no? Países, por ejemplo, como Chile y Perú tuvieron una afectación importante por la caída de los metales y de los minerales. Claro. En nuestro caso, con mayor o menor rango de incidencia en función de cada... Bueno, el petróleo, ¿no? En función de la dependencia que tiene cada país de sus productos, ¿no? A propósito, le veíamos, Miguel, lo del petróleo en función de Estados Unidos, pero ellos también señalan una línea de este resumen ejecutivo que nos han hecho llegar, lo que puede llegar a pasar cuando Irán vuelva a insertarse en los mercados mundiales como un actor preponderante en cuanto a las reservas petroleras. Entonces, eso también influirá. Es una amenaza latente para el precio del petróleo. Porque las relaciones de Irán con Occidente mejoraron, ya se destraban una serie de líneas que estaban bloqueadas, entonces eso también va a influir en el mercado mundial. Totalmente. Y como preguntaba Miguel, nos termina afectando. Nos puede afectar, claro, porque el rato que Irán se reinserte en el mercado petrolero, obviamente va a aumentar la oferta de petróleo y eso va a provocar una caída en el precio. Ahora, en los últimos 2 meses, el precio del petróleo ha tenido una recuperación importante. El WTI está alrededor de $50 por barril, eso significa más o menos $39 por barril nuestro precio ecuatoriano. Y eso es una buena noticia, que ha tenido un impacto además en el riesgo país del Ecuador, porque el índice ENVI, que es el que mide el riesgo país, ha mejorado en los últimos 2 meses. Ha caído, está en el orden de 860 puntos para el Ecuador, cuando había llegado a 1100, 1200 en determinados momentos, en el peor momento de la caída del precio del petróleo. Es un indicador. Es un indicador. Pero hay otros que generan confianza o desconfianza. Volviendo al tema, así es, volviendo al tema de Latinoamérica, aparte del tema de la caída en el precio de los commodities, vemos, por ejemplo, una situación muy complicada en Venezuela. La crisis política y económica está llegando a niveles ya alarmantes. El FMI tiene proyectada una inflación del 720% en Venezuela, o sea, puede llegar allá a unos niveles de hiperinflación realmente graves. En Brasil la recesión continúa, hay un decrecimiento económico de más del 3% proyectado para este año, entonces Brasil todavía no logra salir de esa crisis económica que ha tenido que vivir desde fines del año 2014. Y además llevado de la mano de este desconcierto político, ¿no? Así es, claro, además todo el tema del impeachment de Dilma se juntó y ha generado también ahí unos problemas para salir de la crisis económica. Usted mismo menciona el caso de Mauricio Macri, un liberal con intenciones, pero ha tenido que hacer unos ajustes feroces y tiene al frente un movimiento social y político tremendamente organizado que le está haciendo la guerra día a día, ¿no? Más allá de los ajustes en materia de lucha contra la corrupción, que ahora sí los jueces están haciéndolo, pero para Macri el panorama no es tan fácil, ¿no? Se ha visto obligado Macri a tomar decisiones muy fuertes y eso obviamente tiene un impacto también en el desempeño económico de corto plazo, el año 2016. Son decisiones necesarias que para el mediano y largo plazo generarán beneficios a la economía argentina, pero hoy por hoy tienen un costo importante. En Perú, buenas noticias también, luego de un proceso democrático y unas elecciones muy reñidas. Todo indica que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski será quien finalmente se posicione ahí y esto también para la economía es una señal de estabilidad. Digamos que los dos candidatos eran de la misma tendencia, Fujimori de corte populista, Kuczynski de corte más ortodoxo. Las dificultades vendrán por el lado de la negociación política para hacer mayoría en el Congreso, ¿no? Sí. Eso no es tan fácil. Sí, Keiko y su hermano que estará ahí en el Congreso haciendo oposición permanente. No solo eso, ya dicen, ya está hablando Kenji, ¿no? De una futura candidatura presidencial, ya. Claro. No solamente como... Él seguramente va a utilizar su posición en el Congreso como una plataforma política para las elecciones dentro de 5 años, entonces habrá que ver qué pasa ahí en Perú. Perú tiene, más allá del tema político, ha tenido un desempeño económico muy interesante, porque a pesar de haberse afectado mucho por la caída de precios de los minerales, la economía peruana no se vio tan golpeada como la ecuatoriana, por ejemplo, con la caída del precio del petróleo. Han tenido un nivel de resistencia mayor. Pero han sido muy abiertos para la inversión, pero también el tema minero ha generado impactos y tensiones sociales, Miguel, porque aunque quiera que no, la minería siempre es polémica. Una estabilidad, ¿no? Claro, claro. Sí. Y bueno, finalmente el Ecuador, claro, ¿qué perspectivas hay para Ecuador?
La variación en el precio del petróleo de los últimos meses es una buena noticia, que ha bajado el riesgo país. Sin embargo, acá hay todavía algunos temas pendientes, un déficit fiscal importante, un nivel de endeudamiento público que todavía no llega al máximo del 40% con relación al PIB, pero que está creciendo a niveles importantes del endeudamiento público, y eso también es un tema que hay que estar muy alerta. Y la situación, el país en general viviendo una reducción en los niveles de liquidez que sí están afectando al desempeño empresarial. El tema de la negociación con la Unión Europea para el Ecuador puede suponer un giro, un cambio, una puerta hacia la estabilidad o proyección de futuro para que nuestras exportaciones se estabilicen en una línea de crecimiento si se llega a concretar ese acuerdo. Sabemos que la Unión Europea tiene sus particularidades y dificultades, este mismo referendo del Reino Unido, lo que supuso el remesón de Grecia para economías como la alemana o la francesa, o incluso la política en España, que está también revuelta. ¿Cómo funciona eso en relación a Ecuador y a sus propios vecinos que ya han adelantado acuerdos comerciales? Ahí hay algunas conexiones entre lo que pasa en Europa y cómo va a afectar a Ecuador. Bueno, primero el tema de la Unión Europea, el acuerdo con la Unión Europea es prioritario, pero prioridad número uno para la gestión comercial, de comercio exterior del país. Tenemos incluso una fecha límite en donde se tiene que concretar este acuerdo con la Unión Europea, porque perder esas preferencias sería realmente un perjuicio muy importante para el Ecuador. La Unión Europea es nuestro segundo socio comercial y obviamente eso es totalmente prioritario. Entonces ahora el gobierno está acelerando el paso para tratar de concretar ese acuerdo. Ojalá del lado de la Unión Europea también haya la posibilidad, porque obviamente la agenda comercial de la Unión Europea también tiene otros países, otros acuerdos en marcha. El tema del Brexit, esta palabra que se ha creado de la salida de la Unión Europea, ¿no? Esta fusión entre Britain y Exit que se han inventado ahí. El 23 de junio va a haber en el Reino Unido un referéndum para ver si es que se quedan o salen de la Unión Europea, y ahí hay algunas posibles consecuencias para el Ecuador. En el caso de que gane el sí y definitivamente haya una salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Reino Unido va a tener que negociar nuevos acuerdos comerciales con la Unión, porque actualmente... entre el Reino Unido y la Unión. Exactamente. Claro, van a tener que negociar nuevos acuerdos, porque van a ser ahora dos partes diferentes, lo que ahora es un solo bloque, y el comercio fluye libremente. Pero ellos se mantuvieron al margen de la moneda común, mantuvieron la libra con fortaleza, pero en cambio los acuerdos comerciales es todo un panorama nuevo. Claro. Y con nuestros países, por ejemplo... Y probablemente, ahí hay un tema importante, porque probablemente haya una devaluación de la libra esterlina como consecuencia de esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué significa? Una devaluación de la libra esterlina significa un fortalecimiento del dólar y del euro. Claro. Y del euro. Porque también con relación al dólar va a ocurrir una devaluación muy probablemente, y eso significa que nuestra moneda también se fortalece y eso perjudica a las exportaciones ecuatorianas. Entonces hay que estar muy pendientes de qué es lo que ocurra con este tema del Brexit el 23 de junio, ¿no? De este referéndum. Puede tener un impacto importante. Oye, después decimos que el mundo no está globalizado. Claro, estas interacciones son interesantísimas, ¿no? Porque todo está conectado. El tema de China también, por ejemplo, lo que pasa en China, esta desaceleración que está viviendo China, que luego de pasar de niveles de crecimiento del 9-10% anual, ahora van a tener proyectado un 6.5%. Ya nos quisiéramos tener nosotros un 6.5% de crecimiento, pero para China es un crecimiento mucho más moderado del que tenían. Y esto se debe a que la economía china está viviendo un cambio de estructura. Antes era una economía muy basada en la infraestructura, en la construcción. Para su crecimiento estaba basado en el tema industrial y la construcción de infraestructura. Por eso demandaban tantas materias primas. Acero, metales, petróleo. Exacto. Ahora está pasando, como se creó una clase media importante en China con este proceso de desarrollo que ha tenido la economía. Hay una clase media con capacidad de consumo y de gasto que tiene ahora otra calidad de vida y está demandando servicios de turismo, de entretenimiento, de ocio. Entonces la economía china está empezando a pasar a ser una economía de servicios. Curioso, ¿no? Partido político
único, Único, Partido con Comunista, una total economía apertura. abierta e inversión incluso Claro. de los capitales de Taiwán, Miguel. Claro. Un país, dos sistemas, ¿no? Y que ha sabido entender eso de un partido comunista que aplica un sistema económico capitalista y se ha dado una fusión muy interesante entre la ideología y la práctica. Ojalá en el caso ecuatoriano dejemos de depender del petróleo definitivamente y cambiemos efectivamente la matriz Así es. productiva y mejore el riesgo país con esas condiciones, no solo con el vaivén del precio del petróleo. En la medida en que el Ecuador logre, creo que esa es la tarea, el número uno que tiene el país, en la medida en que logremos dejar esa dependencia del petróleo, creo que nos volveremos mucho más resistentes ante cualquier shock externo que pueda haber en la economía mundial, sobre todo por lo que Gonzalo comenta, que cada vez esta interrelación entre los países y entre las economías, las diferentes economías que hay en el mundo, es más estrecha, ¿no? Entonces tenemos que volvernos más resilientes a estos cambios. Hace unos meses contigo ya COFACE nos presentó un primer mapa de este análisis del panorama mundial de riesgo país. Ahora está de nuevo con nosotros Pedro Sánchez, el country manager de COFACE, pero muchos oyentes se preguntarán, si no lo saben, ¿qué es COFACE? ¿Por qué están ustedes en esta línea? ¿Cuál es la actividad concreta aquí? Okay. COFACE es la compañía francesa de aseguramiento para el comercio exterior. Es una compañía que tiene sede en París y más de 70 años de trayectoria en el mundo, con presencia en 99 países, uno de ellos desde el Ecuador. Y el negocio de COFACE es el seguro de crédito, es decir, damos protección a cuentas por cobrar. Las empresas normalmente venden a crédito y ahí hay un riesgo de que el cliente no pague esa obligación. Y COFACE está en el negocio de pólizas de seguro contra el riesgo de impago. Entonces, esta presencia en 99 países y además de estar en el negocio del riesgo empresarial, nos permite entender la economía mundial. Tenemos un departamento de investigación económica con presencia en todos los continentes en donde estamos trabajando como COFACE, que permanentemente está monitoreando tanto la parte macroeconómica de cada país como en la parte microeconómica, cómo va el desempeño en diferentes sectores de la economía, cómo están los impagos, qué sectores tienen problemas de liquidez, cuáles están bien. Y toda esta información nos permite realizar estos análisis como el que estamos conversando ahora del panorama mundial de riesgo país, en donde básicamente son las conclusiones de lo que vemos en nuestro día a día en el trabajo alrededor del mundo. Periódicamente estamos sacando más o menos cada trimestre un documento, un informe de lo que está ocurriendo en el riesgo país a nivel mundial. Muchas gracias a la presencia aquí en Ecuador Radio de Pedro Sánchez de COFACE Ecuador. Miguel Gonzalo. Una vuelta al mundo en ni siquiera en 80 minutos. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muy amable. COFACE, para un comercio más seguro.